está allí, nos atienden esta tarde. Beta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches para vos. ¿Qué tal? Sí, aquí son las 9:30 de la noche, son 6 horas más. Estoy en Kiev, como decías, y es verdad, hoy tuvimos con otro grupo de periodistas latinoamericanos una entrevista que es la primera que dio el jefe de inteligencia, el jefe de los espías, Kirilo Budanov, que es un general, es uno de los tantos generales jóvenes que tiene el gobierno de Volodymyr Zelensky, una entrevista de 1 hora en la que respondió muchísimas preguntas y dio muchísimas claves de lo que es este conflicto. La entrevista fue en lo que es el cuartel general de quién es el hombre que Rusia querría muerto. De hecho, en mayo pasado hubo un ataque doble con misiles a lo que es el cuartel general, por supuesto un lugar totalmente custodiado, bolsas de arena, muchísima seguridad, por supuesto tuvimos que sortear para entrar allí y verán por supuesto en La Nación la entrevista con Budanov, que es muy interesante porque habrán visto que en los últimos meses lo que es por supuesto, él recordó que el hecho indiscutible es que aquí hay un país que ha sido agredido, como saben, a partir, no tanto a partir del 24 de febrero del 2022, cuando comenzó la invasión a gran escala, pero desde 2014, él dice, es un hecho indiscutible esto, y él lo que también ha dicho cuando le preguntamos, nosotros estamos defendiendo nuestro territorio, no atacamos a nadie, y le preguntamos sobre los ataques que ha habido en la víspera, pero también en los últimos meses con drones en Moscú, y él contestó con una frase irónica: los drones en Moscú son el castigo de Dios, una broma para después decir, bueno, si hay una agresión, ellos deberían haberse esperado una reacción como esta, es decir, admitiendo esto. Y por otro lado, otro dato interesante, hablando de la ofensiva en curso, sabemos que hay una contraofensiva que en realidad es muy lenta, hay pocos avances de un lado y del otro. Un lado, los ucranianos dicen que están avanzando en el territorio ocupado, que está lejos de aquí. Yo estoy en Kiev, que como saben es la ciudad capital donde, digamos, anoche, por ejemplo, sonó una sirena, pero donde hay ataques cada tanto. El epicentro de la guerra está en el Donbass. Sí. Perdóname, no, te hago un punto ahí, porque mientras tanto no puedo dejar de mirar detrás tuyo. Es importante esto que vos estás marcando, ¿no? De la diferencia de cómo se vive en zonas en donde están recibiendo ataques constantemente y en la capital, ¿no? En Kiev, porque detrás tuyo vemos una vida, entre comillas, más bien normal, ¿no? Un bar abierto, gente por ahí sentada cenando. Como si nada sucediera. Exacto. Eso querés decir, correcto. Exacto. Llegar a Kiev, por supuesto, uno llega a Kiev después de un viaje de 17 horas vía terrestre desde Polonia. No se puede llegar en avión, pero es verdad que esta cosa extraña de llegar y uno dice, bueno, pero acá terminó la guerra. Algo que no es así, porque sigue habiendo toque de queda, seguís viendo bolsas de arena en las calles, trincheras, etcétera, toque de queda, como le decías, de 12 a 5 de la mañana, y por ejemplo, anoche, poco después que empezó el toque de queda, sirena que dice, bueno, vayan para ir a refugio. Por supuesto, la situación ha cambiado, ha pasado, como decías, casi un año y medio. Hay un sistema, le han donado a Ucrania muchísimas armas y sobre todo sistemas de defensa aérea, esos misiles que tiran cada tanto, sobre todo las fuerzas rusas, sobre Kiev, logran ser interceptados en los mejores casos, aunque también hay casos en que esos misiles interceptados, lo que son las partes que logran justamente destruir y de repente matan a personas, sin contar que ha habido ataques en la ciudad del presidente Zelensky, Kryvyi, a zonas residenciales con muertos. La guerra continúa también no solo en el Donbass, sino en la zona de Kherson y en la ciudad de Kharkiv, la segunda más importante, donde estoy viajando esta noche en un tren nocturno hacia Kharkiv. De hecho, en este momento me encuentro enfrente a la estación de trenes central de Kiev, pero es verdad lo que estás diciendo. También ayer, día domingo, uno ve la gente paseando, la gente con... es una situación... los subtes funcionando, los supermercados funcionando, restaurantes funcionando, por supuesto, pero aquí, y la gente es como que normalizó la guerra. Convive con la guerra.
Exacto, convive Bien. con la guerra y convive con las noticias y convive con parientes, parientes que viven afuera, parientes que en este momento, por ejemplo, es muy difícil conseguir pasajes de tren para entrar o salir a Ucrania, porque hay muchísima gente aquí, como saben, es verano, que vuelve a Ucrania de vacaciones, entre comillas, porque es un país que está en guerra y, como les decíamos, un misil puede caer en cualquier momento, en cualquier lado, pero muchísima gente que va y viene. Es impactante lo que describís, Elisabetta. Por supuesto que vas a recoger más opiniones y vas a recoger más miradas adicionales a el libro reciente de Elisabetta, que vale mucho la pena leer, 100 días en Ucrania, que tiene mucho de contexto, de narrativa, de estas cosas que son muy difíciles de contar, salvo vivenciarlas, Claro. observarlas, tenerlas allí presentes, vivirlas de cerca. Definitivamente, hace 522 días que Rusia atacó Ucrania. Los primeros 30 días el mundo se posó sobre Ucrania. Parecía que era algo que no podía ocurrir en el siglo XXI, que era imposible en 2022 asistir a eso. ¿Se acuerdan? Hoy nos hemos más o menos acostumbrado. Y las cosas siguen pasando. Y de hecho ni siquiera hoy se ha podido dar de alta el acuerdo para sacar granos de Ucrania. Y recién ahora, tenuemente en Ucrania, confirmame vos, Elisabetta, si hay algo al respecto, empiezan a hablar de la posibilidad de un eventual acuerdo para una paz justa que se podría estar negociando eventualmente, que incluiría Moscú, eventualmente en algún país que todavía no se sabe cuál sería para resguardar la negociación. ¿Hay algo de eso o no? Te diría que lamentablemente hay algo de eso en el sentido de que se están dando negociaciones. Va a haber próximamente en Arabia Saudita una reunión a la que están invitados los consejeros presidenciales de muchísimos países, donde se va a seguir discutiendo esta fórmula de paz de 10 puntas presentada por Zelensky, recordarán, en el G20 de Indonesia, sí. Pero en realidad, y hoy mismo Budonov, hablar de acuerdo, la gente, nadie quiere sentarse a discutir con los rusos, en este momento nadie está dispuesto. De hecho, hoy una de las preguntas al jefe, al máximo jefe de la inteligencia, que es un hombre de gran confianza de Zelensky, ¿cuándo va a terminar la guerra y cómo va a terminar la guerra? Es decir, él dice que, por supuesto, cuando hay una guerra de agresión, los recursos se agotan. Él admitió que se están agotando los recursos militares, las municiones, no solo del lado de Ucrania, pero también del lado del enemigo. También dijo que la ofensiva militar rusa, si ha bajado en este momento, es porque ya Rusia no cuenta con soldados profesionales. Están mandando al frente, decía, chicos que paran en la calle y le dan un arma, pero el tema es que aquí ellos sobre todo ven que no se pueden sentar a negociar con Rusia hasta que Rusia se retire de todos los territorios ocupados, y es casi un 20% de Ucrania. Es algo totalmente, digamos, impensable en este momento. El otro día Putin también dijo que no pensaba sentarse a negociar con Zelensky. Es verdad, hay movimientos, lo seguirá habiendo. Está esta reunión en Arabia Saudita en pocas semanas más, ahora en agosto, sí, donde se va a hablar de este plan de paz de 10 puntos. Pero sinceramente, cuando yo le pregunté a Budonov, pero para usted esta guerra termina en el frente o de otra forma, con un acuerdo, él dijo, no voy a responder respuestas políticas. Y también cuando le pregunté, pero ¿cómo espera que termine esta guerra? Y él me dijo, va a terminar como termina cualquier guerra de agresión. Y él dijo, con el líder que ha empezado esta agresión, que ha querido ocupar un territorio, terminando muy mal, terminando no por muerte natural, y terminando con un cambio. Y él mencionó a Milosevic, a Hitler, a Saddam Hussein, a líderes que han ocupado, es decir, dijo, no va a ser ninguna novedad. Como termina esto, va a terminar como cualquier guerra de agresión. Esto es lo que ha dicho, pero
esta guerra continúa. Ahora, Beta, te pudo, no sé si pudiste hablar con él también con respecto a esto, y si pueden garantizar el traslado de granos por el Mar Negro, que sabemos que es importante no solamente para Ucrania, por supuesto, sino te diría para el mundo. Exactamente, hubo también una pregunta sobre este tema y él dijo, vamos a hacer de todo para garantizar que los barcos puedan salir con nuestros productos en el Mar Negro, porque no queremos que el mundo se muera de hambre por esta suspensión de este acuerdo tan importante y, como saben, ha tenido repercusiones con los precios de los granos. Claro, correcto. claro. Hubo una reunión de la Liga de Países Africanos, la Unión Africana. No fueron muchos mandatarios, creo que poco más de una docena y media. En Rusia, en Moscú, el anfitrión fue Vladimir Putin. Allí le reclamaron porque ese corredor se ha habilitado. Putin dijo, yo les voy a dar el grano que les daba Ucrania. Todo eso pasó la semana próxima. Es cierto que también Putin se mueve como pensando en que la guerra es al final, es hasta las últimas consecuencias. Es en el campo de batalla, no en un ámbito de negociación. O sea que efectivamente o estamos asistiendo a declaraciones fruto de ciertos límites o cierta debilidad, o a la impronta de un presidente que está dispuesto a ir hasta el final. Así parece ser. En ese sentido también fue interesante porque le preguntamos a Budanov cuál era su lectura de este motín fallido de, como saben, del grupo jefe Wagner, de las fuerzas del grupo Wagner, claro, de Prigozhin, y él dijo, para nosotros no fue ninguna sorpresa, para nosotros, él es el jefe de la inteligencia, vamos a recordar, para nosotros no fue algo sorpresivo que pasó de un momento a otro, algo preparado en 6 meses, y para nosotros lo que reflejó esta fallida rebelión fueron 3 cosas. La falta absoluta de reacción rápida de Putin, y después su debilidad, y por otro lado la fuerza y el respaldo que tuvo Prigozhin. En ese sentido, él mencionó documentos de inteligencia, análisis que ellos hicieron, es decir, la central de inteligencia sobre este tema, revisando conversaciones, blogs, tweets, etcétera, y ellos dicen, él decía, Rusia está dividida, hay un 50% que está con Putin, un 50% que está con Prigozhin, o sea, tenía respaldo Prigozhin, y no solo entre la gente, recordarán esas imágenes, ¿no?, del privado, sino que también había tenido respaldo entre oficiales rusos, y por eso tampoco descartaba, es decir, y nadie descarta en el marco de esta fragilidad interna de Putin que pueda ocurrir otro tipo de, digamos, motín interno o revuelta interna. Beta, estaba pensando en cómo comenzamos esta charla, que vos decías, bueno, estamos hablando del jefe de inteligencia, es sin lugar a duda uno de los principales blancos, también podría llegar a ser del Kremlin. ¿Y cómo fue para vos el ingreso? Contanos tu experiencia personal, el ingreso tuyo como de tus colegas hoy para poder tener esta entrevista. Me imagino el nivel de seguridad y de custodia que tendrán en ese cuartel. Sí, absolutamente. Recordaba como cuando hice entrevistas, cuando uno hace entrevistas a personalidades de este tipo, y sobre todo tratándose de un país en guerra como es Ucrania, pero me recordaba Israel, una entrevista con el primer ministro, es decir, por supuesto, te revisa, por supuesto, íbamos, todos los periodistas que éramos totalmente sabían quiénes éramos, así que controles máximos de seguridad, control máximo a la camioneta con la cual ingresamos a este predio, por supuesto que es una base militar, detectores de metales, y una base militar donde se podía ver perfectamente que ese ataque doble con misil con el que Rusia intentó matarlo, y de hecho pensaron que lo habían matado, no apareció durante varios tiempos Budanov, y finalmente dice, aquí estoy. Y se veían los resabios de estos ataques en algunas paredes, es un complejo de edificios, y se veían también a obreros que estaban trabajando ahí, reconstruyendo, y ahí se ve también esta resiliencia, ¿no?, que siempre sorprende de los ucranianos, que uno, bueno, en otras coberturas también realizadas, me sorprendía cuando atacan algún objetivo,
también civil, muchos civiles, y uno llega a ver qué pasó y ya están reconstruyendo, ya están limpiando, sacando los escombros y escucha uno el martilleo de alguien arreglando una ventana. Qué fuerte. ¿Se sabe, se supone, cuál es la cifra final a 522 días de haber iniciado el ataque a Rusia de fallecidos de población civil en Ucrania? El tema de las cifras es muy complicado. Hoy también estuvimos con la asesora de Zelensky en cuanto al tema de la protección de los niños. Se habla de 1.000 niños muertos, pero en cuanto a civiles, las cifras en realidad no se saben. En una guerra, bueno, la propaganda en este sentido es enorme, y sobre todo también el tema de las bajas militares. Hoy había unas cifras que dan oficialmente los ucranianos de las bajas rusas y hablan de más de 200.000, pero son todas cifras imposibles. Pero en cuanto a civiles, me preguntaba, la cifra que se maneja es más de 10.000. Impresionante. Más de 10.000, impresionante. ¿Te puedo decir algo con respecto a la central nuclear de Zaporizhia, Beta? ¿Cómo está ahora? Porque hemos hablado tanto de eso. Sí, sí, siempre está el temor, ¿no?, de un ataque y de lo que podría ello generar. Exactamente. Siempre está el temor, por supuesto la amenaza latente, porque sigue siendo una central nuclear que si llega a pasar algo, las consecuencias no solo son terribles para Ucrania, sino para el resto de Europa. Pero él, en ese sentido, un mensaje más tranquilizador, porque no sé si recuerdan que hace 2 semanas las fuerzas, digamos, las autoridades ucranianas justamente estaban diciendo, hablaban del peligro inminente de que algo pasara allí. Había informes que hablaban que estaba minada toda la zona, pero él dijo, no les puedo decir por qué, pero les puedo decir que en este momento es más bajo el peligro de que se suceda algo, pero el peligro, por supuesto, sigue estando y va a seguir estando hasta que esta central nuclear esté bajo control de las fuerzas rusas. 100 días en Ucrania, el libro de Elisabetta Piqué, muy recomendable, por cierto. Y también les recomiendo que la sigan en Twitter, Beta, porque te juro que vale mucho la pena también seguir la experiencia que ella va viviendo a diario. Yo me quedé impactada, Beta, con la imagen que vos subiste del tren. Digo, un tren en Ucrania, en plena guerra, hace 1 año y medio, y ella misma marcaba, con sábanas en perfecto estado, funcionan perfectamente bien, tenés té en la mesita de luz. La verdad que me quedé impactada también con esa imagen, Beta. Sí, esto es parte de justamente el servicio ferroviario ucraniano, pues siempre heroico, y siempre me sorprendió. Me acuerdo también en la primera parte de la cobertura, un viaje que había hecho de el Lviv, Leópolis a Odessa, y me había sorprendido igual, y espero sorprenderme igualmente ahora que tengo otro tren nocturno hacia Kharkiv. Pero la verdad de la experiencia es de encontrarme realmente con una situación de lujo, una situación, el tema de los trenes es realmente increíble su funcionamiento, la limpieza, encontrar estos edredones con sábanas de algodón impecables. Así que, bueno, es verdad que es un país en guerra, pero que tiene muchas de estas cosas que sorprenden a todo el mundo. La limpieza de las estaciones. Yo viniendo de Roma también, que como sabrán, el tema de la limpieza es un tema tremendo. Sí, tal cual. Pero encontrar realmente esta organización, esta resiliencia, y es verdad que y por eso es bueno venir y ver estas cosas, y también mostrar que en Kiev, por ejemplo, al momento la situación ha vuelto a ser medianamente normal, por supuesto, con todo eso de la incertidumbre absoluta y de la tensión. Las escuelas ahora no se sabe cuándo volverán a empezar en septiembre, si van a ser presenciales o no. Bueno, hay muchísimas, por supuesto, cosas que no funcionan. Estamos en guerra. Toda mi admiración, Beta. Beso enorme. Bueno, muchísimas gracias. Un Gracias, saludo Paulino, grande. y gracias, Eleonora. Gracias. Un beso, hasta la próxima. Gran Hasta luego. trabajo.